Ser podcast. El mundo ya está pendiente de quién será la próxima persona que dirija la Iglesia. Pendientes de que salga la fumata blanca desde la chimenea de la Capilla Sixtina y el nombre del nuevo Papa sea anunciado desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Crónica 24/7. Habemus Papa. 4 votaciones al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Más de un centenar de electores se encierran bajo llave en el interior de la bóveda de Miguel Ángel. Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. Están aislados completamente, sin móviles y sin ningún tipo de información del exterior. Tenga mucho cuidado, Tomás. Pilar Díaz de Aguilar. Su ambición no ha pasado inadvertida, Tomás. Allí dentro se tejen estrategias, alianzas y luchas de poder para elegir al próximo Papa. Episodio 174. En Crónica 24/7 te contamos estas elecciones generales, pero papales, en las que cada uno tiene su campaña electoral. Unas elecciones que este año son más importantes que nunca. Quiero ser tu próximo Papa. En Roma se usa la expresión ogni morte di papa, cada muerte de un papa, para expresar que pasa mucho tiempo. La última vez que vivimos un evento sucesorio no fue por primera vez por la muerte de un papa, sino por la reciente decisión de renuncia de Benedicto XVI. Por Marina García. Aquella decisión modificó sin duda el cónclave de 2013, del que salió un papa, Jorge María Bergoglio, que revolucionó la Iglesia y que se convirtió por su carisma en un pontífice pop. Él mismo dijo que sus compañeros cardenales lo habían ido a buscar al fin del mundo. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. La gran pregunta ahora es esta: ¿de dónde vendrá? ¿Quién será el próximo pontífice? In questi giorni, in queste ore, iniziano a circolare i primi nomi di chi potrebbe, il condizionale d'obbligo, succedere a Papa Francesco. L'elenco è molto lungo. Desde el mismo lunes 21 de abril, cuando conocimos la muerte del Papa Francisco a causa de un ictus, comenzaron las apuestas. ¿Será un papa italiano, tras 35 años sin que el grupo más potente del cónclave haya podido elegir a un conacional? ¿Será un papa del sur global, África o Asia, emergentes en tantos aspectos, pero sobre todo en el número de creyentes católicos que crece solo en esas zonas del mundo? ¿O será europeo para intentar volver a poner el epicentro en Occidente? Lo más importante será saber si será uno de los papables o un completo desconocido. C'è chi dice tra i porporati che il conclave durerà poco e che questa settimana sarà utile per conoscersi e familiarizzare, per arrivare al più presto ad un nome condiviso che sia il migliore per il futuro della Chiesa. Desde la muerte de un pontífice se ponen en marcha las llamadas congregaciones de cardenales, reuniones diarias en las que se afrontan, por un lado, y de manera inminente, los asuntos de la administración, de la gestión de la vida ordinaria, de la sede vacante, el periodo entre que muere un papa y se elige a otro. Pero sobre todo se comienza a perfilar qué características tiene que tener el próximo papa, como si fuese una antesala del verdadero cónclave. Soprattutto en continuare la heredità del Papa Francisco. En los primeros días pude hablar sin problema, por ejemplo, con el cardenal Manuel Clemente de Lisboa, que me contaba que lo que más le preocupaba era que se pudiese continuar con la herencia del Papa Francisco. Il Papa Francisco, quando parlava di evangelizzatore, parlava con spirito. Especialmente su atención por las periferias del mundo. Opinión que compartía con el cardenal que viene desde La Habana, Juan de la Caridad. Bueno, que nos dejó el legado de servir a la humanidad, a la Iglesia, a los pobres, a los presos, a todas las personas, servir la paz en medio de los pueblos de la guerra. Ahora hace falta que lo que Él nos dejó como herencia espiritual y como enseñanza lo podamos llevar a la realidad. Es ahora esa nuestra misión. En la misma línea del carismático arzobispo de Madrid, José Cobo. Aquí no hay tiempo para espera, ¿no? Entonces, también para soñar un poquito. Yo creo que es lo que estamos haciendo ahora los cardenales, ¿no? O sea, ver perfiles, qué es lo que necesitamos, hablar entre nosotros. Pues un tiempo de un poquito de sosiego, no ir demasiado deprisa, sino también de sosiego, ¿no? Que nos señalaba además la importancia de que durante estos días los cardenales puedan conocerse entre ellos. Algunos vienen desde muy lejos y no han tenido la oportunidad de coincidir en Roma. Este va a ser uno de los conclaves más universales
sucursales que ha habido, porque Francisco ha ido eligiendo cardenales de todos los lugares. Entonces nos conocemos un poco los que más europeos o que hemos venido más aquí al Vaticano, pero hay otros que no. Entonces por eso sí vamos a necesitar tiempos y por esto estas congregaciones, pues según vamos llegando, pues ir quedando, hablando en el aula y bueno, ir delimitando un poquito el perfil y rezar juntos, que de eso se trata. Pero van pasando los días y cada vez es más difícil poder hablar con ellos. La fecha del cónclave, aprobada precisamente en una de esas congregaciones de cardenales y que será el 7 de mayo, pone en marcha una campaña electoral silenciosa, pero al mismo tiempo estratégica. Cotidianamente, sobre las 12:30 del mediodía, vemos a los cardenales salir de estas congregaciones a través de la Plaza de San Pedro de Roma. Intentan escabullirse de las preguntas espontáneas de las decenas de periodistas que se encuentran en la puerta. Periodistas que intentan descifrar alguna información clave a través de sus respuestas, comedidas pero muy bien pensadas. Intentamos leer entre líneas. ¿Ha habido así algún discurso que le haya llamado mucho la atención, alguna voz? Varios, ¿ah, sí? El presidente está hablando a nosotros. Y nos diga un país o un continente, por lo menos. Ya habrá un comunicado de la sala de prensa con los datos de hoy. Cuando falta exactamente una semana para el cónclave, el cardenal de Irak, Sacco, traza para los micrófonos de la SER el perfil del próximo pontífice. Essere vicino e capire i bisogni della gente. Uno que esté cerca de la gente y que entienda sus necesidades. No preparar solo cosas teóricas que no toquen la vida. Un pastor cercano que esté para servir a los demás y no para ser servido. Pero en cuanto le intentamos tirar un poco más de la lengua, este cardenal que representa la Iglesia del diálogo interreligioso y que ha vivido la persecución a los cristianos. Capisco tutto, ma non bisogna... Lo so. Cambiamo di tema. Ya nos dice que no puede hablar más. Le pregunto, respondiendo al identikit del que habla, si uno de los perfiles idóneos por su capacidad para dialogar con la religión musulmana es el francés arzobispo de Marsella, Abelín, de 66 años, nacido en Argelia y muy cercano al Papa Francisco. La prensa italiana habla de él como la estrella naciente del catolicismo francés. Pero nombres papables hay una decena. Muchos hablan de Tagle, el filipino que sería capaz de traer a Roma la creciente iglesia asiática, que conquistó ya el mundo pop estos días con un vídeo viral en las redes sociales de hace algunos años en el que cantaba Imagine. Pero como dicen por aquí, es imposible saber lo que querrá el Espíritu Santo. Eso sí, algunos nombres junto a estos dos, Abelín y Tagle, sí que suenan. Por ejemplo, los italianos tienen siempre mucho poder. Sobre todo ahora que Becciu, el cardenal condenado a 5 años por malversación de fondos, se ha echado a un lado cuando estaba a punto de llevarse a todos sus connacionales por delante. Suena entre ellos el secretario de Estado de Bergoglio, Pietro Parolin, un hombre institucional, diplomático, conocido en todo el mundo, lo que puede garantizarle la cosa más importante de todas, la cantidad de votos, y quien lo conoce desde hace 30 años dice de él que está limpio, algo muy difícil dentro de los muros vaticanos. Al mundo entero, Papa Francesco rivolge il suo abbraccio dal cielo. Pero le falta algo que sí tenía el Papa Francisco, carisma. Muchos dicen que con su misa de este domingo 27, en el segundo día de los 9 de luto por el Papa, quemó sus posibilidades porque no comunicó, no llegó a la gente. Por cierto, las misas que se celebran estos días son una oportunidad más para demostrar al mundo, pero sobre todo a los compañeros cardenales, cuál es tu idea de la Iglesia. Interceda per noi, vegli sulla Chiesa, sostenga il cammino dell'umanità nella pace e nella fraternità, y così sia. Suena también entre los italianos Zuppi, obispo de Bolonia y jefe de la Conferencia Episcopal Italiana, con un mensaje progresista, continuista con Bergoglio y con una gran personalidad. También Pizzaballa, italiano, patriarca de Jerusalén, representante de la Iglesia de la periferia, que ganó gran popularidad cuando propuso a Hamas, en medio del conflicto en Oriente Medio, que lo tomasen a él como rehén en el lugar de las 100 personas secuestradas el 7 de octubre. Io sono pronto a uno scambio, qualsiasi cosa, anche se questo può portare alla libertà
e riportare a casa quei bambini, nessun problema. Los conservadores han hecho mucho ruido durante este pontificado, especialmente el cardenal Burke, Sara o Müller, pero el más famoso quizás sea el húngaro Péter Erdo. En 2015 ordenó a la Iglesia húngara no acoger a los cientos de miles de solicitantes de asilo que cruzaban la llamada ruta de los Balcanes, argumentando que hacerlo equivaldría a convertirse en traficantes de personas. Es uno de los que está siempre en la lista del top 10 de papables. La semana previa al cónclave es lo que el Corriere della Sera ha descrito como el desfile de los divos de la Iglesia. De rojo, con sus hábitos y sus cruces de oro, algunos incluso con conductor privado que los espera a la salida de las congregaciones de cardenales en coches de marca, todos o casi todos con su teléfono de última generación en la mano y colgando de su cuello una acreditación que dice sede vacante y su nombre. Aunque no hace falta, porque los guardias suizos los conocen uno a uno a los 252 cardenales que pueden participar en esta reuniones y que incluyen los mayores de 80 años y a los 133 debido a 2 bajas por enfermedad que podrán votar en el cónclave. En pocos días se cerrarán a cal y canto en algunas residencias, la Casa de Santa Marta y otros edificios aledaños que pueden acogerlos a todos y se aislarán del mundo para elegir al sucesor de Francisco. De hecho, unas 40 personas están ya ultimando todo lo que se necesita para preparar el escenario principal, la imponente Capilla Sixtina, ya cerrada al público desde que se conoció la fecha definitiva para el cónclave. 135 sillas de madera y cerezo, 12 mesas cubiertas por un mantel de paño beige y raso rojo. En cada una de las posiciones los nombres de los cardenales, que tendrán también un bolígrafo, una carpeta roja y un papel para escribir su voto. Otra mesa para la urna con un evangelio sobre el que tendrán que jurar los purpurados. Habrá también, evidentemente, una estufa en la que se quemen los votos y de la que luego saldrá la fumata negra o blanca. Cuando terminen, se leerán los votos. El primer día, el 7 de mayo, habrá una única sesión que comenzará por la tarde. A partir del siguiente, ya 2 por la mañana y 2 por la tarde. En los 34 primeros escrutinios se necesitan 2/3 de los votos, en este momento 89. Benedicto XVI fue elegido en 26 horas y 4 escrutinios, Francisco en 36 y 5 votos. Solo el tiempo nos dirá si este será un cónclave largo o corto y cuánto les costará a los cardenales elegir el futuro de la Iglesia. Crónica 24/7. Son datos positivos que demuestran que las medidas que se han ido tomando... Creo que es muy complicado desde el momento en que el gobierno ya ha puesto una posición encima de la mesa de la que nosotros no vamos a bajar ni un euro. Son Pepe Álvarez y Unai Sordo, las caras más visibles del movimiento sindical en España, los líderes de Comisiones Obreras y UGT, los que aparecen en la prensa, a los que se les escucha cuando alzan la voz. ¡Somos la fuerza! Porque históricamente hablando, ellas han estado marginadas. Queremos poder conciliar nuestro trabajo y todo con nuestra vida personal. Pero también forman parte de este movimiento. La lucha que llevaron a cabo las limpiadoras para recibir también, las limpiadoras que habían estado en los centros sanitarios de la pandemia, para recibir también un plus de gratificación que concedió la Generalitat a los trabajadores y trabajadoras sanitarios, pero que se olvidó de las limpiadoras que habían hecho su trabajo en los centros sanitarios. De hecho, en Comisiones Obreras ya hay más mujeres que hombres al frente de los territorios, como Belén López, la primera mujer en liderar este sindicato en Cataluña. A partir de aquí, desde Comisiones Obreras, iniciamos una reivindicación con esta visión de clase feminista, situando la necesidad de que ellas también habían estado al pie del cañón en todo momento. En Crónica 24/7 te hablamos sobre este cambio de tendencia, sobre cómo en el movimiento por los y las trabajadoras ellas estaban en la sombra y ahora, lejos de ser apartadas, son las protagonistas. Cambio de turno. Ahora ellas lideran. Por Mariola Lourido. El liderazgo sindical cambia de rostro. Las mujeres están llegando a la cima de lo que hasta ahora era un mundo masculinizado. Están tomando el poder. Comisiones Obreras ya tienen más mujeres que hombres al frente de las federaciones territoriales. Son 11 secretarias generales en las comunidades autónomas, en UGT 5, y se espera que una mujer
dirija su potente Federación de Servicios Públicos. Crecen las delegadas en los comités de empresa, más del 40% de los afiliados UGTistas son mujeres, el 46% en comisiones. Se están sindicando más ellas que ellos. Yo creo que el motivo de esto es porque las mujeres sufren mayor precariedad en el ámbito laboral. Tienen más temporalidad, más parcialidad, salarios más bajos, cargas de trabajo más altas y también un menor reconocimiento social de los trabajos que desarrollan. Por tanto, tienen mayor necesidad del sindicato, necesitan encontrar el espacio para organizarse y poder mejorar su situación. Por tanto, tiene todo el sentido que sean ellas las que se incorporen de una manera más importante. Belén López es la primera mujer que lidera comisiones obreras en Cataluña. Llegó, por cierto, al Congreso, donde fue elegida secretaria general a bordo de una réplica del mítico autobús 47. Quiere aportar una mirada feminista y poner en la agenda del sindicato temas como los cuidados, el envejecimiento o las discriminaciones de género. La lucha que llevaron a cabo las limpiadoras para recibir también, las limpiadoras que habían estado en los centros sanitarios de la pandemia, para recibir también un plus de gratificación que concedió la Generalitat a los trabajadores y trabajadoras sanitarios, pero que se olvidó de las limpiadoras que habían hecho su trabajo en los centros sanitarios. A partir de aquí, desde Comisiones Obreras, iniciamos una reivindicación con esta visión de clase feminista, situando la necesidad de que ellas también habían estado al pie del cañón en todo momento para que los sanitarios pudieran, ¿no?, ejercer sus funciones. Fue una lucha que desembocó en huelgas y que finalmente tuvo una victoria sindical. Y nos cuenta otro ejemplo sobre cómo se infravalora el trabajo que hacen las mujeres en la negociación de los convenios. En un ayuntamiento de Girona se estaba negociando el convenio del ayuntamiento, entonces se estaba situando un plus de responsabilidad única y exclusivamente para la Guardia Urbana. Y desde aquí situamos que, por ejemplo, las cuidadoras de la guardería de 0 a 3 años tenían un nivel de responsabilidad, si no paralelo, casi mayor que la Guardia Urbana, cuando tenían a su cargo una cantidad importante de niños pequeños de 0 a 3 años que aparte tenían que sacar al patio a jugar, que estaba no en el mismo centro educativo, sino a 2 calles más allá, tenían que cogerlos en brazos, atravesar 2 calles y que eso era un plus de responsabilidad importante. Entonces, es esta valoración social de a qué trabajos se consideran de responsabilidad, se les da una importancia y por tanto se les da una retribución y un estatus y a cuáles no. Y yo creo que esta visión en los planes de igualdad se está negociando de una manera intensa. Lola Navarro es la número 2 de UGT, la vicesecretaria general, coincide con Belén López en que la corresponsabilidad en los cuidados es la gran asignatura pendiente y la barrera para las mujeres que ocupan el 70% de los contratos a tiempo parcial. Que las mujeres no tenemos contratos a tiempo parcial porque lo deseemos. El 50% de las mujeres que trabajamos a tiempo parcial o que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no encuentran uno a tiempo completo. Esta situación viene dada por la precarización de las contrataciones de las mujeres en empleos mayoritariamente feminizados como el sector de cuidados, el sector de limpieza y el sector de la hostelería, que suelen ser trabajos por horas. La solución va en primer lugar en un modelo social basado en la corresponsabilidad de los cuidados que permita que las mujeres podamos trabajar al 100% de la jornada y por otro lado que deje de infravalorarse el empleo femenino y que se ponga en valor las necesidades de estos sectores y puestos de trabajo en la sociedad, dotándoles de mejores condiciones laborales y sobre todo retributivas. Las dos tienen voz y mando en el sindicato en una época complicada con la amenaza de la ola ultra y la era reaccionaria de Trump. Las medidas de Trump sin duda son un retroceso en derechos. Todas las políticas vinculadas a la conquista de la igualdad real entre hombres y mujeres, tales como los planes de igualdad, el sistema de cuotas, de representación o todas las medidas de acción positiva dirigidas a fomentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, pueden caer si no hay un sistema de justicia social sólido que no permita ni un paso atrás en todas. Yo creo que las políticas de Trump vienen a cuestionar el estado de bienestar que tenemos en la Unión Europea y por lo tanto no podemos permitir que haya ningún tipo de injerencia a nuestra forma de vida y a nuestra forma de entender la sociedad. Lola Navarro recuerda a Simone de Beauvoir: bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Nunca se pueden dar por adquiridos y hay que permanecer vigilantes toda la vida. Crónica 24/7.
En 2018, 10 personas murieron atropelladas en Toronto, en Canadá, por una camioneta que conducía un chico llamado Alec Minassian. Días antes, había publicado en sus redes sociales mensajes en los que decía que la rebelión incel había empezado. Escuchamos a uno de los jóvenes que participaba en esos foros y que fue entrevistado en la BBC justo después del atropello. Confiesa que siente odio a las mujeres, que intenta que no sea así, pero que estos foros le absorben y acaba diciendo cosas que no debería. Y como él, son muchos los hombres que se identifican con este término, con el término incel. Quedas detenido como sospechoso de asesinato. No tienes que decir nada, pero podría perjudicar tu defensa si retienes información sobre algo que posteriormente salga en el juicio. Cualquier cosa que digas servirá como prueba. ¿Lo has entendido? Viene de célibe involuntario y son esos hombres incapaces de tener una pareja o vida sexual aunque la quieran. Esos hombres que culpan a las mujeres porque dicen que ellas son interesadas y manipuladoras. ¡Que no me quiero sentar, joder! ¡Tú no me ordenas que me siente! ¡Tú no! ¡Controlas lo que... ¡Joder! ¡Mírame, coño! En Crónica 24/7 te hablamos del fenómeno global adolescencia, la serie que ha destapado este movimiento ligado a la ultraderecha de los años 90. Te hablamos de una corriente que acumula millones de visitas mensuales en Internet y que trata, básicamente, de odiar a las mujeres. Soltero y frustrado. Hace 30 años, a mediados de los 90, antes de la aparición de las redes sociales, una joven canadiense abrió una comunidad en Internet donde se comunicaba con gente que se sentía como ella, infeliz por sus continuos fracasos en el amor y en el sexo. Por Pablo Morán. Se convirtió en un espacio en el que esos chicos expresaban sus miedos. Se llamaba Involuntary Celibacy Project. Hoy hay una corriente en la machosfera que ha recogido esa idea para canalizar la frustración de los adolescentes de otra manera. Son hombres que no tienen relaciones sexuales, pero que les gustaría tenerlas. Por eso se autodefinen como célibes involuntarios. De ahí proviene el término incel. En realidad son misóginos muy extremos, odian a las mujeres, creen que las mujeres son objetos sexuales cuyo único propósito es servir a los hombres. Creen que tienen derecho sobre el cuerpo de las mujeres y derecho al sexo. Piensan que si hay mujeres que eligen no tener relaciones sexuales con ellos, todas las mujeres de la sociedad deben ser castigadas y violadas. Defienden explícitamente que los hombres pueden ir al mundo real, violar a las mujeres y asesinarlas como castigo por no tener relaciones sexuales con ellos. Vuélvete loco. Es imposible que te pesquen si lo haces bien, ya lo verás. Si violas a alguien, tienes un 98,95% de probabilidades de que no te pillen. La violación es natural y las zorras no deberían tener voz ni voto sobre las pollas que les meten, cuando de todas formas tienen los orificios acostumbrados a tanta polla. La violación de zorras debería alabarse y es una medida saludable e higiénica para el bienestar social. Yo me preocuparía más por el dolor de las violaciones si no fuera porque la mayoría de las mujeres estadounidenses se merecen que las violen porque se oponen a la prostitución como medio de desahogo sexual para los hombres. Estas son algunas de las frases que la escritora británica Laura Bates se encontró en los foros incels en los que se infiltró para bucear en esta subcultura. Sabemos que un número importante de jóvenes están expuestos a estas ideas. Eso no significa necesariamente que muchos de esos jóvenes sean miembros de comunidades incel o que se describan como tal. Lo que significa es que están encontrando estas ideas empaquetadas en memes o GIF virales, en vídeos de YouTube o cuentas de Instagram o en TikTok. Y sabemos que está teniendo un impacto significativo. Yo visito 2 escuelas cada semana, trabajo con decenas de miles de jóvenes cada año y se les escucha repetir los conceptos erróneos y las estadísticas falsas de los grupos de la machosfera en el aula. Ya sabes, eso de que las mujeres mienten sobre la violación, que la mayoría de las denuncias de violación son falsas, que no existe la brecha salarial. Son todas esas ideas erróneas y esa desinformación que se está afianzando entre los jóvenes. Bates registra en su libro Los hombres que odian a las mujeres, de Captain Swing, algunos casos en los que estos simpatizantes incels
han pasado a la acción. Yes, absolutely. And as extreme as that sounds, there are many cases of men in real life. Sí, absolutamente. Y por extremo que parezca, hay muchos casos de hombres que en la vida real, a consecuencia de estas ideologías en Internet, han cometido actos de violencia masiva contra las mujeres. Tenemos el ejemplo de Elliot Rodger en Santa Bárbara, California, o Alec Manassian, el agresor de la furgoneta de Toronto. También aquí, hace muy poco, en Reino Unido, hemos tenido el mayor tiroteo masivo de la última década. El tiroteo lo llevó a cabo un hombre que estaba muy involucrado en la cultura incel en Internet y que había investigado a los asesinos incel justo antes de llevar a cabo el tiroteo. Suena ridículo, pero los peligros para las mujeres son reales y mortales. Esta subcultura misógina y profundamente violenta ha conseguido construirse una identidad propia, con códigos diferenciados que beben de referencias de la cultura popular moderna. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Sí, hablan de tomar la píldora roja, que hace referencia a la película donde el personaje principal tiene la opción de tomar la roja y abrir los ojos a la realidad de Matrix, o tomar la píldora azul y seguir viendo el mundo como siempre lo ha visto. En las comunidades misóginas extremas utilizan esta analogía para sugerir que en realidad el mundo está manipulado contra los hombres, específicamente contra los hombres blancos. Creen que son ellos las verdaderas víctimas de la sociedad actual. Creen que están oprimidos y que hay una gran injusticia contra ellos. Piensan que solo puedes darte cuenta de todo esto y ver el verdadero alcance de la injusticia global contra los hombres cuando tomas la píldora roja. Ellos consideran ese consumo simbólico de la píldora roja un punto de partida en este viaje hacia la misoginia. Referentes culturales e influencers de éxito mundial como Andrew Tate. En sus vídeos de YouTube defiende que la mujer pertenece al hombre, tiene causas judiciales pendientes en 3 países, se mete en cuestiones políticas. No hay un solo líder europeo que sea un hombre masculino. Europa es un continente femenino y hay un gran problema con lo femenino. Es un imperativo masculino que, si haces una promesa o un pacto, incluso si cambian tus sentimientos, te mantienes fiel a lo que has dicho. Pero una mujer te dice que te quiere mucho, que hará lo que sea por ti, que morirá por ti, pero tan pronto como deja de quererte, todo se olvida. No cumple con su palabra, solo le importan sus sentimientos de ese momento. Por primera vez en la historia estamos viendo una radicalización, una forma de radicalización masiva que se está facilitando algorítmicamente. Siempre ha habido reacciones negativas, ha habido misoginia, pero en este momento de la historia las ideas de un hombre como Andrew Tate están siendo promovidas por una máquina tan poderosa que con una sola publicación en TikTok su contenido se ha reproducido más de 11.000 millones de veces, más que el número de personas en el planeta. Desde su experiencia en las aulas y después de bucear en los foros en Internet, Laura Bates alerta de la conexión de los incels con los ultras. Son fuente de savia nueva. Sí, podríamos pensar que la misoginia extrema es algo completamente independiente de otros temas como la supremacía blanca o la extrema derecha, pero en realidad están estrechamente relacionados. Hay personas que comenzaron en las comunidades misóginas extremas y se han convertido en figuras importantes de la extrema derecha. Además, la ideología incel es extremadamente racista. Estos hombres no solo se enfadan con mujeres por no tener relaciones sexuales con ellos. Su furia se desata contra las mujeres que eligen tener relaciones sexuales con hombres no blancos. Y del otro lado, la supremacía blanca es una ideología extremadamente misógina. Se trata en gran medida de que los hombres blancos se conviertan en seres supremos y tengan el control. Se trata de la deshumanización de las mujeres y su consideración como una especie de mercancía que puede ser saqueada para tener hijos de una raza en particular.
Por lo tanto, hay muchas coincidencias entre las ideologías y los hombres que son miembros de la extrema derecha y de las comunidades supremacistas blancas. Ven la misoginia extrema como una puerta de entrada. Lo ven como una vía de reclutamiento muy eficaz para los hombres jóvenes. Saben que si pueden atraerlos con el sexismo y la misoginia, también pueden arrastrarlos más por ese camino hacia la radicalización de la extrema derecha. Identificar y afrontar esta apología de la violencia contra la mujer, que en algunos aspectos sigue normalizada, tal y como recuerda Bates en su libro, es la asignatura pendiente para frenar la expansión de estos mensajes entre nuestros jóvenes. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Ahora hace falta que lo que Él nos dejó como herencia espiritual y como enseñanza lo podamos llevar a la realidad. Información, miradas. En las mujeres no tenemos contratos a tiempo parcial porque lo deseemos. El 50% de las mujeres que trabajamos a tiempo parcial o que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no encuentran uno a tiempo completo. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Sabemos que un número importante de jóvenes están expuestos a estas ideas. Eso no significa necesariamente que muchos de esos jóvenes sean miembros de comunidades incel o que se describan como tal. Lo que significa es que están encontrando estas ideas empaquetadas en memes o GIF virales, en vídeos de YouTube o cuentas de Instagram o en TikTok. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.